Hola, finalmente llegó la última parte de esta serie, que es conseguir un esquema de colores que funcione también para fondo blanco, porque de la misma manera que hay mucha gente que trabaja con el fondo negro o con el fondo ese medio grisecito azul, hay mucha gente que trabaja en fondo blanco. Entonces, veamos lo que habíamos hecho la semana pasada. Habíamos logrado obtener de esta planta, que a simple vista no se entiende realmente lo que es, habíamos hecho este cambio en donde ya empiezan a aparecer más elementos que se asocian, en este caso, por ejemplo, a divisiones. El mobiliario no tiene la pregnancia que tenía en esta otra vista. El hatch no se presenta como plenos rojos que nos encandila, sino que son algo muy tranquilo y demás, y cuando yo me acerco puedo trabajar perfectamente bien acá. Ahora, ¿qué pasa para los que trabajan con fondo blanco? Porque los que trabajan con fondo blanco, si abren este archivo, se van a encontrar con este panorama. Y este panorama no está bueno para nadie, porque esto tiene justamente lo contrario a todo aquello que habíamos pregonado en el fondo negro, en donde se vieran bien cuáles eran los muros y demás. Acá está todo fuertísimo, lo cual es bastante lógico. Lo que funciona necesariamente no funciona para un fondo blanco. Dicho sea de paso, si les gustó esta rutinita que tengo para cambiar el fondo de color con un solo clic, se las dejo en un video que acompaña a este video. Entonces, necesariamente acá tenemos que pensar esto de otra manera, porque si veíamos los colores en pantalla, acá se nota claramente cómo los colores claritos, estos que están acá, que antes eran los colores más llamativos, aquellos que eran más pregnantes, como me gusta decir a mí, resulta que en fondo blanco se transforman en los colores más débiles. Y una cosa digna de destacar también es que obviamente los colores oscuros, como el negro, se transforman en el color más poderoso. Pero hay una gran diferencia entre trabajar en fondo blanco y trabajar en fondo negro, al margen de lo que hemos discutido hasta el momento. Y tiene que ver ya no con el factor de luminosidad que tenga la línea, que nos hace ver la línea un poquito más gruesa cuando es más luminosa y más delgada cuando es más finita, sino que con fondo blanco los colores oscuros, es decir, toda esta gama de colores de acá arriba y toda esta gama de colores de acá abajo, sinceramente no se ven de color. No se ven de color en lo más mínimo. Entonces, esto es un problema porque nos deja sin ciertos colores para trabajar, que son de los colores más gruesos. Es decir, el trabajar con fondo blanco nos lleva necesariamente a utilizar los tonos de grises y eventualmente a utilizar los colores, yo les diría, los colores de estas dos filas y como muchísimo los colores de estas dos filas, que son un montón de colores, digo, o sea, no hace falta que usemos 255 colores diferentes en nuestro AutoCAD. Obviamente también quedan incluidas en esta lista de colores los colores que van del 1 al 7, es decir, del rojo, amarillo, verde, azul, no, cian viene, rojo, amarillo, verde, cian, azul, magenta y blanco, obviamente, que son los colores principales. Esos sí son colores bastante fuertes, pero hay que tener en cuenta también lo que pasa con el amarillo, se pierde bastante sobre el blanco. Entonces, el amarillo podría llegar a ser una de esas capas delgaditas que tal vez tengamos. Bueno, nada mejor que el ejemplo para verlo, es decir, así se ve en fondo blanco. Fíjense cómo los colores apenas se notan en esta parte de acá y no más de la segunda fila. Y cuando esto es negro, fíjense que la variedad de colores que tenemos es muchísimo, pero muchísimo mayor. Este es un punto a favor para aquellos que deciden trabajar con fondo negro, es decir, tengo una multicromía que en el fondo blanco no tengo. No obstante, no está mal, porque nosotros elegimos trabajar con fondo blanco para que la interfaz en la cual estamos modelando se parezca a lo que va a ser
al final nuestro plano, es decir, un plano impreso sobre una hoja en blanco. Hasta tanto no se utilicen en la obra los documentos digitales, todo se va a seguir imprimiendo sobre color blanco, y para esto faltan 10, 20, 30, quién sabe cuántos años, hasta que en la obra haya un sistema de holograma que te permita proyectar el último plano sobre la pared y hacer discusiones ahí. Pero bueno, basta de cháchara, como decía un viejo diputado riojano de acá de mi país, y vamos a modificar nuestra planta, que cuando era en fondo negro se veía maravillosamente bien, pero en fondo blanco da pena. Estoy chocho con esta rutinita. Vayan a ver el video de la rutina de cómo cambiar con un solo clic la interfaz y el color, porque es de otro planeta. Bien, de más está decirle que la planta original que veíamos tampoco es la gran cosa en fondo blanco, es decir, los colores no fueron puestos pensando en una relación con el fondo de pantalla, sino que lo fueron poniendo en función del color que a cada uno se le iba ocurriendo, y es normal, pasa en el 99,9% de los casos, por lo menos que yo conozca. Si alguna ventaja tiene trabajar de esta manera es que da exactamente lo mismo, lo veas en fondo blanco, se ve mal, se ve sin ninguna intención, y en fondo negro también. Es decir, no importa el color de fondo que estés usando, no hay una lógica entre los colores. Ahora sí les prometo que nos metemos en nuestra planta, que estaba hermosa así, pero vamos a grabarlo ya mismo como planta fondo blanco para poder diferenciarla. Ahí vas, le voy a poner planta modificada blanca y vamos a ver esto en blanco. Vamos primero que nada a nuestras capas, que es lo que tenemos que modificar. Voy a mis Layer Properties y lo primero que voy a hacer va a ser ordenar por color, porque todo aquello que esté en un color indudablemente va a tener que estar en un color inverso o por lo menos opuesto en cuanto al valor de luminosidad. Entonces, ordeno los colores y tengo lo que está en blanco, blanco white, o sea el color 7, no se toca, porque es lo que más resalta, tanto en fondo negro, porque se ve color blanco, como en fondo blanco, que se ve fondo negro. Así que por lo tanto tenemos una a favor. Si usamos el color blanco para lo más importante, se va a ver bien en una pantalla de cualquier color de fondo. Ahora, vámonos a la parte de arriba, a estos colores de acá. El 252, el 251 y el 250 son aquellos colores que están dentro de la gama monocromática, es decir, dentro de una escala de grises. Y cuando estaban en fondo negro, trataban de confundirse con el fondo. Entonces los solados del hatch, los solados de la mesada, el equipamiento móvil, eran colores muy, pero muy oscuros para confundirse en el fondo negro. Entonces ahora necesitamos que sean colores bien claros para confundirse con el fondo blanco. Entonces, del 250 nos vamos a ir al color más clarito que tenemos, que en realidad es el 255, que no es blanco. Fíjense que el RGB corresponde con 179,179,179. Acá se ve igual que acá, pero en la pantalla cambia. Así que vamos a ponerle a aquello que queremos que se confunda más con el fondo. Perfecto, ahí ya lo hizo. Del 255 vamos a pasar a los intermedios, es decir, queremos que se confundan con el fondo, pero no tanto. Entonces, en lugar de un 255, probemos a ponerle un 254, a ver qué pasa. Le doy OK. Fíjense que a simple vista hay diferencia, ¿no? Es decir, acá se ve la diferencia que hay entre uno y otro. En la pantalla de los colores, por algún motivo, no se ve, se ven bastante iguales, pero hay diferencia. Y por último nos quedan las vistas. Las vistas se tienen que confundir con el fondo blanco, pero no tanto. Es decir, tienen que quedar a mitad de camino entre una línea negra y una línea tirando a gris, gris medio. Entonces, si trabajamos hasta el 254, podríamos ponerle a esto un 253. Entonces sería este color de acá. Y todavía nos quedan colores para seguir poniéndolos más oscuros y que resalten más todavía. Así que vamos a darle OK a eso. Sigue todo ordenado por color. Y si nos descuidamos, ya hemos hecho una gran parte de nuestro trabajo. Recuerden cómo se veía antes.
Antes se veía así y ahora se ve así, lo cual ya es mucho. Y fíjense que se empiezan a ver los colores. Ojo, porque el amarillo, por más que es clarito, se ve, se distingue bastante bien. Igual vamos a seguir con nuestro concepto de ir poniendo en valor las líneas en función de su grado de contraste con el fondo. En ese sentido, volvemos a nuestras propiedades de capa y vamos a ver lo que tenemos. En cotas parciales tenemos el 86. El 86 es de la línea de los verdes, ¿no? Voy a hacer un clic acá y es de la línea de los verdes. Podríamos entonces, si queremos seguir con los verdes, venir a un color clarito. Podría llegar a ser ese o inclusive hasta podría llegar a ser este. No se asusten, acá se lo ve muy fuerte. Insisto, podría ser. Vamos a probar ahí, le damos OK, ya enseguida lo vamos a ver. Déjenme probar mientras el hatch de las columnas, que el hatch de las columnas es un gris bastante oscuro. Y en una de esas está bueno que sea un gris bastante oscuro, pero en realidad no es gris, es verde. Así que selecciono columnas y designaciones y claro, es un color demasiado oscuro, está en la línea de los colores que decíamos que tienen o que no tienen prácticamente cromatismo en el fondo blanco. Así que vamos a llevarlo acá, que dijimos que este sí tenía. Le damos OK. Después tenemos las columnas propiamente dichas, que están en este color y en este color se deberían ver bastante bien, pero si recuerdan, estos eran los colores más finitos que teníamos en nuestra paleta. Tal vez nos convenga irnos más hacia el lado de los azules. Yo sé que muchos trabajan la estructura en verde, pero lo digo, y si no, eventualmente lo ponemos en un verde más oscuro. Lo podemos poner ahí o inclusive lo podemos poner ahí eventualmente para que se vea verde, pero trabajar tan acá no le va a dar la importancia que tiene la estructura. Así que lo voy a dejar acá en este caso, que es nuestro color más extremo en cuanto a saturación dentro de los colores. Le doy OK. Y nos quedan las carpinterías, los niveles y bueno, y todo esto de acá que lo vamos a hacer casi por deducción. Si las carpinterías eran un color intermedio y estaba en la línea de los amarillos, podemos llevarlo un poquito más clarito. Le doy OK. Si los niveles, que en realidad eran los signitos, los simbolitos de desnivel, están en un color 50, no se van a ver, acá estaban pensados para verse fuertemente, así que eventualmente vamos a ponerlo en un amarillo bien oscuro. Todavía, insisto, no hemos usado los azules y los cian, por ejemplo, que se pueden usar mucho, los violetas, los rojos. Bueno, esto es para que tampoco sea un colorinche el plano y vayamos agregando por ahí en función de sistemas lo que queremos que esté cerca de un color y cerca de otro color. En este caso, por el momento, como es casi todo arquitectura, es decir, no hay demasiada información ni sobre estructura, ni sobre instalaciones y demás, por ahora estamos bien. Entonces los niveles le dimos un color un poquito más oscuro que el 52. Ahora vamos al tabique de 8. El tabique de 8 le habíamos puesto un color medianamente saturado. Este podría quedar ahí, pero la lógica me diría que tiene que ir acá en realidad. Puede ser que se pierda demasiado el color y después lo corregimos, no hay ningún problema. Le doy OK a esta. Y ahora tenemos todos estos 26 que son todas anotaciones. Las anotaciones las habíamos puesto en la columna de los naranja rojizos y lo habíamos puesto bien oscuro para que se vea bien delgadito. En este caso lo que deberíamos hacer es al revés, es decir, deberíamos ponerlo lo más clarito posible y dentro de los colores que nosotros vamos a asociar con lo que es las anotaciones. Si me dejo llevar por mi pasión, yo las anotaciones las pongo siempre en este color. Pero tranquilamente podrían ir en este. Le voy a dar el color que yo siempre uso. Y ahora tenemos una capa tabique, que habría que cambiarle el nombre, y una capa ladrillo visto, de las cuales ladrillo visto es la más importante y tabique no es tan importante. Entonces vamos a tabique y tabique está acá. Es decir que podríamos dejarla eventualmente ahí o inclusive hacerla un poquito más clarita, pero dentro del color que está representando la mampostería. OK. Y por último tenemos el ladrillo visto, que el ladrillo visto está puesto en este color y en este color
se va a ver rojo, pero no se va a ver tan grueso como si estuviera en este color. Habiendo dicho todo esto, yo creo que estamos en condiciones de revelar cómo se ve nuestra planta y hacer las modificaciones que creamos necesarias. Así que cierro acá y hay cosas que me gustan y cosas que no me terminan de convencer. Por ejemplo, todo aquello que es verde, verde clarito, que es esto que está acá, que son estas cotas, las cotas parciales, a mi juicio deberían ir exactamente igual que estas cotas de acá, que son las cotas. Así que, ¿qué diferencia hay entre una cota parcial y una cota si en realidad las dos son cotas parciales? Ese sería un primer cambio. Vamos a hacerlo. Entonces, cotas parciales pasa directamente a estar en el mismo color que la capa cotas. De hecho, hasta le podríamos hacer un merge, porque no hay ninguna diferencia entre cotas parciales y cotas, pero vamos a hacer las cosas bien, porque alguien lo hizo y lo hizo por esta razón. Entonces, este es el mismo de las cotas, que es un 254. Este pasa ya mismo a 254 y hemos visto que los colores se ven en el fondo blanco, así que los vamos a usar para determinadas cosas. Dijimos 254. Ahí estamos. Le pongo OK. Vamos a cerrar. Vamos a ver. Y ha cambiado notablemente. Notablemente. Lo naranja, insisto, a mí no me preocupa en lo más mínimo porque yo sé que lo naranja son anotaciones. Entonces cuando yo miro todo aquello que es naranja, inevitablemente yo lo ignoro, por lo menos en esta escala. Obviamente que si me voy a esta escala no lo ignoro nada y se ve perfectamente bien. Lo que no se estaría viendo tan perfectamente bien es este espesor, que debe ser del hormigón, claro, de las columnas, y podríamos llevarlo a un verde más oscuro, porque digo, acá se ve bien, pero acá en una de esas es donde no se ve tan bien. No sé, a simple vista la planta se ve relativamente bien, pero vamos a hacerle lugar a esta observación. Y las columnas son 74 y están al borde de lo que deberían ser. En realidad, tal vez deberíamos hacerlas más tirando hacia los azules, como yo digo, ese verde de ahí en lugar de este verde de acá, que puede llegar a ser más saturado. Vamos a verlo. Aparentemente se ve bastante bien. Aquellos a los que el naranja o el coso de las cotas les moleste particularmente. Perdón, que esto yo lo había cambiado a mano en el otro. ¿Ven por qué no hay que poner las cosas con el color? Esto es by layer. Ahí está. Ahí se nota perfecto. Se nota esta nubecita de acá. Las consultas se ven bien. Decía, aquellos que trabajen con las anotaciones en un color y no las quieran ver tan fuerte, la opción que tenemos es la siguiente. A mí me gusta verlas así fuertes, yo las uso así, pero eventualmente lo que podríamos hacer es elegir un color de los de abajo. Por ejemplo, ese. Ese es un color lo suficientemente clarito y anaranjado para que no resalte tanto en mi planta. Y ahí la tenemos. Nuestra planta se ve bastante bien. No sé qué opinan ustedes. Voy a cerrar las propiedades, así se ve todo. Esto es lo que teníamos previamente antes de modificar nada. Y esto es lo que tenemos ahora. Después obviamente tenemos lo que era esta planta cuando estaba pensada para un fondo oscuro, ¿no? La voy a poner acá, ahí está. Obviamente no sirve para nada esto acá, pero les voy a pasar ahora mi script, mi Lisp en realidad, que genera este cambio de interfaz y de pantalla en un solo clic, que es maravilloso. Son esas cosas que, bueno, se los cuento en el otro video, así no demoramos. Abrazo grande, espero que les guste, espero que lo usen y nos vemos en el próximo video. Adiós.